rescataba un poco la diferencia entre exactitud y precisión, es muy importante, porque básicamente hay un concepto muy central en el tema pronóstico de la demanda, que es el concepto de sesgo, ¿no? El sesgo es la tendencia de un pronóstico a errar siempre en la misma dirección. Entonces, es como un error sistemático el sesgo. El sesgo es letal para los procesos de planeación. Porque hoy yo les comentaba a ustedes que cuando uno planifica la producción, confía en que quizás los pronósticos son imprecisos, es decir, que de alguna manera va a haber algún periodo en el cual haya errado por defecto en mi pronóstico, y entonces, es decir, que me quedé corto, y entonces hubo más demanda, y entonces se me consumió parte del estudio de seguridad, pero confío en que en un periodo futuro eso se va a revertir, aleatoriamente, obviamente, no sé cuándo va a ser, pero que voy a llegar a compensar eso. Si mi pronóstico es exacto, es decir, no tiene sesgo, a la larga los errores positivos y los negativos se compensan. Y entonces el estudio de seguridad va a servir como pulmón. Sin embargo, un error sistemático, un error que sistemáticamente se comete en la misma dirección, es un error que nos lleva a el colapso del sistema, por más grande que sea el estudio de seguridad. Porque si yo sistemáticamente me quedo corto con mi pronóstico, periodo tras periodo se va a ir comiendo parte del estudio de seguridad. Y a lo mejor el azar de pronto hace que se recomponga un poquito, pero sí, porque hay azar, además de sesgo. Pero si el sesgo existe, a la larga me termina comiendo el estudio de seguridad. Entonces es muy importante atacar el sesgo, más allá del nivel de imprecisión. Un método impreciso obviamente es un método que podría mejorarse, pero a la larga me lleva a cubrirme mejor con estudios de seguridad más altos, y por lo tanto, siendo más precisos, podría ahorrarme estudios de seguridad. Eso está muy bueno. Pero siendo sesgado es mucho peor, porque ahí no hay estudio de seguridad que lo pueda resolver. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Es muy importante reconocer el sesgo y trabajarlo. Ya vamos a ver de qué forma podemos controlar o reconocer su valor. Bueno, vamos a trabajar con métodos de pronósticos de diferente naturaleza. Vamos a clasificarlos en dos tipos. Los subjetivos o cualitativos, distingamos las dos cosas, ¿no? O sea, típicamente en los libros se asocia subjetividad y carácter de cualitativo al mismo tipo de pronóstico. No todos son subjetivos y cualitativos al mismo tiempo. Por eso hay un no ahí que deja un poco abierta la puerta a pensar un poquito mejor esto. Yo creo que el concepto de que se basa en el juicio humano bueno, habla de gerencial, pero también podría ser a partir de relevamiento, encuestas, ¿no? Habla de subjetividad. Obviamente, el concepto de juicio implica subjetividad. Ahora, existen algunos que son subjetivos, si basados en el juicio humano, en la percepción, en el relevamiento de información, en encuestas, que aún así, siendo subjetivos, o sea, no basados en datos cuantitativos, son aún siendo subjetivos, quiere decir, sus resultados son numéricos, o sea, son cuantitativos. Entonces, cuidado que existen algunos pronósticos subjetivos, pero cuantitativos, o sea, capaces de predecir un número a pesar de no haber sido generados de un dato numérico. Eso es importante. Por ahí si bien las dos cosas se asocian al mismo tipo de problema, de herramientas, sería un poquito más preciso en cuanto a su distinción. Lo que sí está claro que todo método objetivo es cuantitativo. Eso sí es cierto. O sea, no hay forma de ser objetivo si no hay una cantidad concreta en la cual uno se base y que también uno objetivamente prediga una cantidad concreta. Entonces, los objetivos y cuantitativos, que son los que vamos a trabajar, se dividen en dos subgrupos: los causales,
que ya he de alguna manera descrito, esto que tienen variables predictoras y que se asocian muy de lleno a la idea de la Big Data, de la minería de datos, del aprendizaje automático. Y por otro lado, las series de tiempo, que también tienen mucho que ver con la estadística. Ustedes entiendo que en probabilidad estadística han trabajado algo de serie de tiempo, corríjanme si no es así. Creo que hay mucho ahora en estadística a partir de que tomó Liliana o Pamela, no sé quién fue el que les dictó, la que les dictó probabilidad estadística, pero entiendo que hay mucho más de estadística y un poco menos de probabilidad. O sea que hay, no sé, bootstrap, análisis de aleatoriedad y series de tiempo incluso como una unidad para ingeniería industrial. ¿Es así o no? Series de tiempo, por lo menos profe el año pasado, no tuvimos Bootstrap y el resto, sí. Nosotros tuvimos a Liliana Forzani como jefa de cátedra. Muy bien, bueno. Perfecto. Y en esto de la serie de tiempo vamos a ver nosotros el reconocimiento de ciertos patrones, pero recuerden, la gran diferencia respecto a los métodos causales es que en series de tiempo uno habla de una única variable y su comportamiento en el tiempo. No está hablando de regresiones o de comportamientos multivariados, predecidos, o predichos, perdón, a partir del comportamiento de otras variables. Esos son todos métodos cuantitativos que vamos a enfocar muy fuertemente. Pero primero empecemos a charlar sobre los cualitativos, subjetivos, algunos subjetivos cuantitativos, pero en definitiva subjetivos en general. Vean dónde aparece. Bueno, esto está extraído del libro, también pueden revisar ahí, hay mucha información interesante en el libro. En el libro de Nahmias están estas observaciones. Fíjense que mientras más cercanos en el plazo, es decir, cuando nosotros estamos hablando de pronósticos de corto plazo, en general vamos a recurrir a pronósticos objetivos y cuantitativos. Mientras que en los casos más de largo plazo, planeación estratégica, vamos a recurrir en muchas ocasiones a pronósticos más bien subjetivos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque es muy difícil predecir sobre datos históricos pronósticos que están 1 año a futuro, 2 años a futuro, 5 años a futuro. Caso típico, el de la tasa de crecimiento de la demanda en el plan de expansión de capacidad. Entonces ahí uno podría decir, pero fíjense, es un caso típico donde es muy probable que te bases más, o se basen más, en pronósticos de base subjetiva, porque es improbable que usen algo objetivo para pronosticar la demanda de acá a 20 años. Se va a ver mucho del juicio humano, de cómo reconocer que crece la demanda de un producto en el tiempo, cuánto va a durar su fase de crecimiento, un montón de estrategias hay para poder predecirlo, son todas subjetivas, pero el dato que necesitas es numérico, es cuantitativo, necesitas una D mayúscula que diga cuánto crece la demanda en el tiempo. Entonces, de ahí la confusión de que a veces algunos, aún siendo subjetivos, generan un dato concreto, cuantitativo. Entonces, bueno, hay otros casos en los cuales también el pronóstico que uno espera es cualitativo. Por ejemplo, dice, bueno, ¿qué necesito saber? Si va a haber crecimiento. ¿Qué necesito saber? Si se va a expandir el mercado. ¿Qué necesito saber? Si geográficamente va a ser atractivo ampliarse hasta esta región. ¿Qué sé yo? No cuestiones cuantitativas, sino cualitativas. Y obviamente ahí también se necesita de fundamentos subjetivos para poder predecir. Pero bueno, aquí hay 3 ejemplos de corto, mediano y largo plazo en donde uno ve cuál es el tipo de pronóstico que se necesita y en general el horizonte, de días, semanas para el corto, semanas, meses para el mediano y de meses, años para el largo plazo, ¿no? Veamos algunos ejemplos en donde aparecen estos pronósticos. Diseño de proceso, hablamos varios ya, así que no me voy a detener mucho. Fíjense cómo aparece aquí qué tipo de pronósticos suelen implementarse. En programación de operaciones, que es de más corto plazo, programación de operaciones es el método o la unidad temática de la asignatura que, programación de operaciones en piso de planta, ¿no? Es scheduling, eso estoy refiriendo, que más corto plazo tiene, recuerdan ustedes, 1 semana. Entonces ahí se necesita muchísima exactitud, obviamente, porque necesito definir tiempos precisos de inicio y finalización de cada tarea,
gran diversidad de productos, el nivel gerencial es el más bajo de todos, es el piso de planta, y se suelen utilizar series de tiempo. ¿Por qué series de tiempo? Porque en un plazo de tiempo tan corto, es difícil que yo ya tenga variables que me predigan el comportamiento de algo en los próximos minutos. Creo, con total sinceridad, que está ya a estas alturas un poco desactualizado. Porque el avance de los métodos causales, ¿no? Los métodos de la Big Data o de la analítica moderna, han hecho que hasta, incluso en sistemas de muy corto plazo, de hecho, de tiempo real, por ejemplo, se basen en datos de variables predictoras. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, quizá ustedes lo han escuchado nombrar mucho, pero todavía no conocen demasiado de qué se trata, que es la industria 4.0, o la industria de cuarta generación, como quieran llamar. Nosotros tenemos un laboratorio recientemente inaugurado aquí en la planta baja del Octógono, que les recomiendo a todos se acerquen en cuanto puedan. Hay mucho software, mucha herramienta muy poderosa para ingeniería industrial, y mucha gente muy capaz. Ya conocerán a Demian, que es uno de los chicos que trabaja con nosotros y que está a cargo del laboratorio hoy por hoy. Y la industria 4.0 tiene mucho de esto, ¿no? O sea, tiene mucho de, conceptualmente, redundar, si quieren ustedes, en un montón de sensoring, le llaman, o sea, de sensar variables. O sea, es poner sensores en donde se pueda. Insisto, hoy quizá fui exagerado contando cuántos autos verdes van marcha atrás en una esquina de una heladería. Pero créanme que la industria cuarta generación, también asociada a lo que se llama la Internet de las cosas, no sé si han escuchado hablar de ese concepto, tienen su raíz en dos cuestiones importantes. Uno, la facilidad de medirlo todo. O sea, es plagar de sensores todo el ámbito industrial, en el caso de la industria 4.0, y del hogar, en el caso del Internet de las cosas. Y una vez que uno tiene todo medido, acoplarle herramientas de la estadística, ¿no? De la Big Data, de la minería de datos, del aprendizaje automático, las redes neuronales, etc., para poder hacer ajustes, en muchos casos en tiempo real. O sea que ahí aparece también el área de control, algo de lo que van a ver el año que viene. El área de control como para tomar buenas decisiones sobre variables manipulables y obtener los resultados que uno quiere sobre las variables que está observando. Entonces, todo eso es un mundo que obviamente en el concepto de industria de cuarta generación hace que se prescinda en muchos casos del propio operador, más aún, podría incluso prescindirse del propio planificador en el mundo ideal, ¿no? Una planta totalmente manejada, en donde uno dice, mi target es producir 10 toneladas de azúcar por día. Y entonces el sistema empieza a leer temperaturas, ratios de conversión, caudal de levaduras, si es en un caso de fermentación para obtener los azúcares, no sé, lo que quieran, los alcoholes, perdón, lo que quieran, pienso en un ingenio azucarero, producción de alcohol, pero podría pensar en cualquier otra planta, y que solo se acomode a partir de las variables que va leyendo para poder operar, ¿no? Es el sueño último de un sistema de cuarta generación en el extremo. Obviamente eso es virtualmente inalcanzable, pero hay muchas empresas que han tendido hacia esa dirección, probablemente no en nuestro país, pero hay mucho avance, con lo cual esta idea que en el corto plazo solo se pueden usar series de tiempo empieza a ser un poco obsoleta. Muy interesante eso. Bueno, vayamos a los... ustedes traten de ver, aquí yo voy a ir recorriéndolo, traten de
de recurrir al libro. Esto todo está en el libro, yo lo he tomado de aquí como para discutir algunas cositas nada más. Veamos los subjetivos más cualitativos, en algunos casos son subjetivos y cuantitativos. Cuidado con eso. Vamos a ver, el primero el método délfico, o de Delfis, o de Delfos. Delfos era algún dios, entiendo, de la mitología griega, capaz de predecir el futuro, de ahí viene todo esto. El método délfico es un método que se implementa a muy alta jerarquía empresarial, la cual se reúnen gerentes, gente con mucha experiencia, que van consensuando un pronóstico. Suele ser, además de subjetivo, cualitativo, es decir, no se propone en estos ejercicios del método délfico llegar a un número, sino que se propone justamente obtener alguna conclusión cualitativa sobre el pronóstico de alguna variable. ¿Cuál es la crítica mayor sobre estos métodos, sobre el método délfico? La forma en que procede. Lo que hace es obtener en forma, se discute sobre el tema, se presenta, cada uno hace su exposición, y cada uno de los que intervienen votan, o sea, dan su pronóstico en forma separada. Existe un comité reducido que analiza esas respuestas, que no interviene obviamente en el pronóstico, no da su opinión, pero sí administra el proceso. Y lo que hace es observar cuáles son las respuestas que están en las puntas. O sea, las respuestas son un poco alocadas respecto si quieren ustedes, de la campana de respuestas que han dado el resto. Imaginen esto de la campana con pinzas, ¿no? Porque estamos hablando de cosas cualitativas. Pero es como decir, bueno, el 90% de la gente dijo que va a crecer poco, otros que dicen que va a crecer moderadamente, y otros que va a ser estacionario el comportamiento de la variable. Y hay uno que dijo que va a decrecer fuertemente, y otro de los gerentes que dijo que va a crecer a un ritmo exponencial. Entonces lo que se hace es, a esos de las puntas, entrar a, diría convencerlos, no creo que sea la palabra mejor adecuada, o la más adecuada, no se trata de convencer, sino tratar de que revisen sus argumentos por los cuales llegan a esa conclusión. ¿Cuál es la crítica que hay sobre esto? Que siempre lleva a decisiones moderadas, o sea, es incapaz de predecir el método délfico fenómenos disruptivos, porque uno sabe, como cualquier comportamiento variable aleatoria normal, que la normalidad, ¿no?, tiende a, no sé, la sumatoria de cosas independientes, insisto, suele ir a una distribución suave, a una distribución, entre comillas, normal. Entonces, el método délfico que empieza a trabajar o a intensificar sus acciones sobre los extremos, claro, quizá el argumento positivo es, bueno, pero yo al trabajar sobre los extremos puedo aprender más sobre los argumentos de esta gente, y quizá detecto en esa interlocución alguna cosa que no está moviendo el resto, y hago que el resto que está votando en el medio empiece a sesgarse, a moverse hacia la decisión de que las tiene bien argumentadas. Quizás se pueda lograr, pero como son tantos es más probable que de la punta se resigne y diga, bueno, está bien, creo que va a mantenerse estacionaria, que al revés, los 38 que están en esa zona de media se muevan hacia el pronóstico de que dice que va a ser una caída estrepitosa. En fin, es uno de los métodos que se usa mucho a nivel gerencial o de planeación estratégica. Los estudios de mercado son centrales. Ustedes van a ver estudios de mercado en gestión de proyecto, entiendo. Si no lo ven en gestión de proyecto, quizá en economía. No, en gestión de proyecto debe estar, o sea, ya en el 5º año de la carrera. Y son herramientas muy, muy poderosas. Y aquí es un claro ejemplo en donde el resultado suele ser cuantitativo y no solo cualitativo. Existen estudios de mercados para resultados cualitativos, pero también existen estudios de mercados para resultados cuantitativos. Son subjetivos, porque se basan en la opinión, cuestionarios, encuestas de personas que forman parte de ese espacio, de esa población a la cual uno quiere inferir una variable aleatoria, ¿no? Del comportamiento de esas personas o de esos actores uno quiere inferir la variable aleatoria. Esos estudios de mercado son muy frecuentes. Fíjense, en estas columnas hay algunos registros
de cuál es, primero el lugar donde uno puede encontrarlos, en referencia bibliográfica, pero más allá de eso, ¿hay alguna idea de qué costo tiene? ¿Ves que el costo, ahí sí coincido, es alto? Pero tengan cuidado, porque hay muchas cosas que, la verdad, son un poco cuestionables. Una es esta. En el libro dice que la precisión del método, la exactitud, o sea, básicamente la capacidad de ser o no ser sesgado, respecto del pronóstico a corto plazo, es muy buena. O sea que en realidad uno podría, para pronosticar a corto plazo, salir a hacer un estudio de mercado y no le va a dar sesgado. La realidad, sinceramente, es que es improbable que uno utilice un estudio de mercado para hacer un pronóstico a corto plazo. Entonces, yo directamente cancelaría esa celda. A mediano plazo es buena, a largo plazo es más regular. Efectivamente, el largo plazo es un poco difícil, porque para todos los métodos, ustedes verán que acá es de regular a muy buena, dice, claro, por ahí si los que convergen en el método délfico son gente que conoce y que percibe muy bien lo que va a pasar en el futuro, puede dar muy buena, pero también puede ser regular. En fin, hay algunas cosas cuestionables de esta tabla. De más está decir que no, lo que a mí me interesan son los fundamentos, no este análisis respecto de qué desempeño pueden tener estos pronósticos. Yo lo que sí quisiera que a ustedes les quede claro que estos métodos subjetivos se aplican para casos en los cuales no existen datos históricos o son poco confiables, y que a partir de ellos uno puede obtener resultados cualitativos, pero también cuantitativos, y que los más recurrentes son, diría, los estudios de mercado, de todos los, por lo menos en las escalas en que nosotros vamos a trabajar habitualmente. Ya si a alguno de ustedes les toca ser gerente alguna vez de alguna empresa grande, es probable que participe de algún método délfico. Es una linda idea también, y voy a avanzar un poco en eso, recurrir a lo que se llama la analogía con el ciclo de vida de un producto. ¿Qué implica esta metodología? Implica comparar el estado de situación del producto respecto de lo que uno proyecta en el tiempo. ¿Se acordarán ustedes que el ciclo de vida tiene una fase introductoria, una fase de crecimiento, una fase de maduración o madurez y una fase de declino, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de reconocer que nuestro producto está por aquí, supongamos, o sea que tiene una curvatura convexa, o sea, hacia arriba, y que por lo tanto está acelerándose el ritmo de crecimiento, podremos proyectar, más allá de que no veamos esta otra zona roja, que viene una fase de crecimiento. ¿Qué tan larga va a ser? Bueno, eso es otra historia, pero sí podemos, porque eso quizás ya con la analogía del ciclo de vida no nos alcance, tendremos que predecir si esto se queda ahí o sigue subiendo a niveles superiores. Esa otra predicción es imposible, pero para plazos más cortos podemos, no sé si es imposible, pero se necesitan otras herramientas. Pero para plazos relativamente moderados, mediano plazo, podemos decir, bueno, lo que nos espera es un ritmo de crecimiento estable durante algún tiempo. Bueno, como esa conclusión, también podemos esperar conclusiones parecidas si es que identificamos que estamos en otra fase, por ejemplo, por aquí. Lo que habrá que proyectar ahí es cuánto más se mantiene la fase estacionaria o de madurez del producto, pero si estamos en ese punto, ya sabemos que no es improbable que este producto vuelva a crecer, porque ya saturó su fase de crecimiento. Bien, conclusiones como esa a partir de la analogía con el ciclo de vida, es una linda herramienta de pronóstico también. Y finalmente el juicio informado. El juicio informado es algo parecido a lo que hablamos del método délfico, pero en este caso tiene más que ver con individuos que ya no son probablemente gerentes o tipos de tan alta jerarquía, sino, por ejemplo, vendedores. Se juntan todos los vendedores de una empresa y hacen un grupo, y basándose en su experiencia, hechos relacionados, pronostican en forma cualitativa en general cuál va a ser el comportamiento de la venta a futuro. Diría que es una suerte de adaptación del método délfico a niveles jerárquicos más bajos.
Por excelencia, el método pronóstico más utilizado es el estudio de mercado. Les recomiendo, cuando vean gestión de proyectos, que reparen mucho en eso y que aprendan a utilizar. Se utiliza mucha estadística porque, como dije, los resultados suelen ser cuantitativos, más allá de ser subjetivo su origen. ¿Qué pasa con los cuantitativos? Y dentro de los cuantitativos, los causales. Bueno, aquí hay un montón, y de hecho lo que les muestro aquí es solo algunos puntuales. Recuerden, en este punto en particular está todo el mundo de la Big Data, el mundo de la minería de datos, el mundo del aprendizaje automático, enfocado en este punto particular. Y es tan fuerte este mundo que yo diría que hoy por hoy, no sé, empresas como, o sea, hay varias empresas, pero de las que conozco, YPF, por ejemplo, ha generado su propia oficina, su departamento de analítica de datos. Y de hecho, muchas de ustedes, estoy convencido, van a ser contratados como analistas de datos. Más allá de que su fortaleza sea en gestión de operaciones, en gestión de cadenas de suministro, en administración de recursos, planificación, etc. ¿Y por qué les van a dar el título de analistas de datos? Porque en definitiva, un buen ingeniero industrial, con el perfil de lo que nosotros formamos, su capacidad de planificación está completamente ligada a la capacidad de un buen pronóstico. Y es por eso que en toda nuestra carrera, en varias instancias, por ir a un lugar muy cercano a ustedes en este año, Investigación Operativa 2, está muy arraigada a fundamentos probabilísticos, lo mismo con probabilidad estadística, lo mismo le va a pasar con control estadístico de calidad, lo mismo le va a pasar con simulación. Tenemos un bagaje, bueno, les ha pasado en esta materia también cuando analizamos ayer, por ejemplo, el miércoles, la probabilidad de que un proyecto se extienda más allá de cierto tiempo. Somos capaces de dibujar una campana de Gauss con mucha precisión. De hecho, me he dado cuenta que ya soy capaz de dibujar una relativamente buena campana de Gauss con Zoom, cosa que es ya, diría que para poner en un cuadrito, ¿no? Porque es difícil escribir en Zoom, imagínense dibujar una campana de Gauss. Sin embargo, me sale bien. Cualquiera de ustedes va a ser capaz de eso. Eso es un indicio claro de que el mundo de lo probabilístico a ustedes les resulta muy familiar. No se sienten. Más allá de lo que han aprendido de programación, lo que están aprendiendo de programación, de modelado matemático, de optimización, de toma de decisiones, de planificación. Lo estadístico les resulta muy familiar. Y por eso varios casos, no sé, por mencionarles dos, Matías Schwartz, que empezó a trabajar con nosotros, después se fue a YPF como analista de datos, así lo tomaron. Dentro del área de análisis de datos estaba investigación operativa, o sea, es como que muchas empresas han subyugado o han puesto a la investigación operativa, a la optimización como colgando, reportando al área de análisis de datos, como que la optimización es algo muy importante, pero que necesita de un input que viene de la estadística, bueno, o del análisis de datos, y por eso es que ha quedado ahí, con muy buenos resultados también, ojo, no crean que no son áreas complementarias. Quien sabe optimizar, y si lo pones al lado de un buen analista de datos, es un tipo, o es una mujer brillante, aunque tiene mucho potencial. Algo así ha pasado también con otro chico que probablemente ustedes hayan presenciado su charla, que es Vito Stamati, otro graduado, que está trabajando en una empresa que se llama Rocking Data, que hace laburo para varias empresas en el mundo. Y a propósito, el caso de Matías Schwartz, no sé si lo comentaba, ya está ahora trabajando como analista de datos, pero en Mercado Libre. O sea, hay una movida impresionante en relación a esto, que entiendo la carrera los va a dejar muy bien posicionados. Porque a propósito también tienen una formación en ingeniería muy sólida, entonces toda la interpretabilidad que le falta a un analista de datos puro y duro, le sobra a ustedes. Entonces es como que es muy buscado el perfil. Pero bueno, veamos qué había en este momento. Esto es un review del año 86 de la Universidad de Harvard, en donde hacía un raconto, eso es lo que toma Namías. Imagínense esto, han pasado ya
35 años. Pero muchos de estos modelos siguen vigentes. Uno típico es el modelo de regresión. La regresión, algo que en Excel se hace con mucha facilidad, y ustedes han hecho ya en los parciales y han trabajado mucho seguramente, la regresión es se reconoce como el primero de los métodos de aprendizaje automático. O sea, si uno habla de Machine Learning, regresión, si quieren la regresión lineal de mínimos cuadrados, la clásica que han visto, es la primera máquina de aprendizaje automático. O sea, tener una serie de puntos, como los que dibujé hace algunos minutos, y predecir cuál es la recta que mejor ajusta, es de alguna manera estar prediciendo cuál va a ser el comportamiento de esa variable ante el ingreso de alguna otra. La regresión es el primer método causal, es el primer método de aprendizaje automático que se ha reconocido en el mundo. También modelos econométricos. Los modelos econométricos son modelos de regresión multivariada. O sea, la diferencia entre la regresión y el modelo econométrico de la regresión es típicamente monovariada. Existen también regresiones multivariables, pero el modelo econométrico va un poquito más allá y establece algunas variables predictoras de antemano. Por ejemplo, no sé, el nivel de actividad de una economía, es decir, es como más enfocado a las cuestiones de economía, pero insisto, es un modelo de regresión multivariado, o sea, no es más que una variación o una especificación de los modelos de regresión. Después aparecen también para el área económica el modelo de insumo, que sigue siendo algo parecido. A diferencia, perdón, la regresión puede ser lineal o no lineal, el modelo econométrico es típicamente lineal, es lineal multivariado. Los modelos de insumos que se utilizan para predecir también el comportamiento de una parte de la economía a partir de los insumos que se necesitan. O sea, es un caso particular de regresión. Yo creo que en el concepto de regresión está absolutamente todo, pero hay modelos más particulares. En este caso, se predice el nivel de actividad a partir de predecir el comportamiento de algún insumo. Típicamente, no sé si ustedes han escuchado hablar de cómo uno espera que se comporte la construcción a partir del movimiento del cemento, por ejemplo, ¿no? Es como que hay ciertos insumos que predicen el comportamiento de una variable, y eso es básicamente el modelo de insumo, reconocer en los insumos que se utilizan para una producción el comportamiento de la variable esa, ¿no? La construcción es un ejemplo claro del modelo de insumo, pero no dejan de ser modelos causales que toman información de variables que pueden predecir el comportamiento de otras, las grafican. Si se quiere ser analítico, eso es lo que hay que hacer. Si no se le preocupa tanto lo analítico, o hay un montón de variables predictoras, directamente se lo pone en la máquina de picar carne, ahí de las redes neuronales, y se saca el resultado, se las entrena. Y bueno, y finalmente los modelos Box-Jenkins, que son algunos ejemplos vienen más del área de control, estos que están aquí, que utilizan simulación de sistemas, o son utilizados en la simulación de sistemas de distribución de productos, o sea, redes de cadenas de suministro, y buscan predecir justamente cambios en las ventas y flujos de producto en el tiempo. No voy a entrar en los detalles de los modelos Box-Jenkins, son modelos, no sé si vieron algo de autorregresión, en fin, yo prefiero no entrar en demasiados detalles. Ya los modelos ARIMA, que tienen más que ver con el área de control y de series de tiempo más avanzadas. Yo preferiría que nos quedemos con la idea de que para un administrador de operaciones los modelos causales son centrales, y el desarrollo que ha habido en el mundo de la ciencia de datos ha puesto muy al alcance de los administradores de operaciones, de los ingenieros industriales y analistas industriales, este tipo de herramientas. Aquí me detendría y retomamos en 10 minutos con una nueva sesión donde ya nos metemos a analizar los modelos de serie de tiempo, que son los que más énfasis le vamos a poner.
¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguno tiene alguna dificultad en hacer cálculos de regresión en Excel? Monovariada, es decir, con una sola variable predictora. Si alguno tiene dificultades, me dice y lo vamos entrenando. Como a partir de que empezamos a resolver problemas, los exámenes con Excel, me parece que eso está resuelto, ¿no? Basta con cliquear con el clic derecho y decir, agregar, creo que es línea de tendencia, una cosa así, y rápidamente tenemos todos los estadísticos que necesitamos. Con eso va a ser suficiente a los efectos de esta materia. Si alguno tiene alguna dificultad, lo plantea. Cuidado, los modelos de regresión no son siempre lineales. Como han visto ustedes, por ejemplo, curva de experiencia de aprendizaje, uno puede predecir comportamientos no lineales, ¿no? Decrecientes en ese caso. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo por el momento no, profe. Gracias. Ok, bueno, buenísimo. Los van a ver aquí en las slides que siguen. Este es el modelo causal por excelencia, el de mínimos cuadrados. La regresión lineal. Aquí están los modelos econométricos, que son, como les dije, de lineal multivariado. Típicamente la regresión se usa mínimos cuadrados, en estos también se usa mínimos cuadrados, pero en un análisis multivariable. Y existen conclusiones respecto de la regresión lineal y mínimos cuadrados. Acuérdense siempre que lo que se busca es minimizar la suma de los errores al cuadrado, que se busca predecir A y B, o sea, la tendencia, en el caso de la regresión lineal, la tendencia y la de ordenar el origen que mejor ajustan a los datos, y eso lleva, como ustedes saben, a un modelo cuadrático convexo que tiene un valor más probable para A, o sea, el que mejor ajusta, y un valor más de mejor ajuste para B, y un valor muy importante, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación o coeficiente de Pearson, que es una idea de qué tan disperso están los puntos en el entorno de esa recta de predicción. Recuerden que en modelos que son no lineales también existe el mismo concepto de dispersión, R cuadrado, en torno a el comportamiento predicho. Pero no, yo no repararía demasiado en modelos causales en términos de cómo implementar, porque como dije, ustedes ya son muy capaces de utilizar el Excel y las herramientas que el Excel les da para poder predecir los parámetros de mejor ajuste, insisto, por lo menos para comportamientos de dos variables, una variable predictora y una variable predicha. Pero si alguno tiene alguna duda, me lo consulta. En el coloquio la semana que viene es probable que podamos implementar algunas de estas ideas de regresión para poder predecir el comportamiento de una variable con un modelo causal. Bueno, si no hay dudas al respecto, hacemos un cortecito y en 10-15 minutos retomamos para ver